Hola. Bueno, pues hemos tardado en liberar este nuevo podcast, pero ya lo tenemos aquí. Y claro, han pasado una serie de acontecimientos, particularmente en Venezuela, que pues han sido muy graves. Y pues nos unimos a la pena que embarga a las gentes que pues no lo lograron, lo del temblor. Y pues también somos un punto de apoyo en algún momento dado, si puede ser factible. En algún sentido, pues nos pueden contactar para todos los amigos que lo requieren. Así es, siempre solidarios con el pueblo venezolano, y creo que lo más importante en un momento como estos trágicos, pues es la solidaridad, definitivamente. Más allá de las diferencias, la solidaridad puede ser importante. Y justo es el tema de hoy. ¿Somos todos iguales? Esa es la pregunta. ¿Realmente somos todos iguales? ¿Se puede lograr una condición de equivalencias idealizada? ¿Podemos vivir en un mundo donde las desigualdades se reduzcan, pues si no al absoluto, al mínimo? Viendo cómo podemos llegar a ciertas conclusiones. Si la premisa somos todos iguales, se puede llevar a cabo en algún punto, porque evidentemente, pues a nivel biológico, en teoría... Bueno, podemos considerarnos todos, pues somos homínidos o somos humanos, ¿no? Pero dentro de la condición como tal, pues hemos observado que en algunos procesos de relaciones sociales, pues hay a quienes se les atribuye más la condición humana que a otros se les despoja. Es el caso de la inmigración. En Europa votaron por dejar fuera a los inmigrantes, regresarlos. Un modelo bastante a la grotesco. Y incluso dejarlos en algún momento dado, enviarlos a países que no son los suyos. Entonces, bueno, es una era muy difícil, que hay que denunciar todo ese tipo de actos. No hay que perdernos en la bruma bajo el sometimiento de algunos o de muchos, la mayoría de hecho. Y ese es el tema. Si podemos lograr un consenso, una oportunidad, una posibilidad en lo que hemos desarrollado los humanos como sistemas de organización social, a la igualdad, partiendo de ese supuesto, si todos somos iguales. Y bueno, pues evidentemente no tanto. Por ejemplo, tenemos el caso del capitalismo, en donde evidentemente no es igual el capitalista que el explotado. Sí, hay un despojo de valor del sujeto que lo produce, y está el empresario que es el beneficiario de ese valor producido a partir de la explotación ajena. Exacto, del despojo del valor de la fuerza de trabajo. Y adelante. Ahora, hay un planteamiento que hace con respecto de la revisión de Trotsky sobre cómo se llevó a cabo, cómo se llevó a ejecutar. Ya nos brincamos todo. Nada más permíteme hacer un hincapié. Y ese injerencismo extraterritorial que tienen gobiernos de una localidad hacia gobiernos de otra, se vuelven verdaderamente perturbadores. Entonces, no hay que dejarlos de observar. Por eso te quería hacer hincapié al estilo biologicista, como plantea la eugenesia. El gobierno de los caucásicos está legitimado a través, por supuesto, de una condición biológica. Sin embargo, nosotros siempre lo ponemos en duda, esa postura, que algunas, por genética, algunas personas tengan la ventaja de dirigir y de, liderar
los caminos mundiales. Porque incluso ahora, por ejemplo, hay un tema muy recurrente. Algún secretario que ya no es de defensa, ahora es de guerra, se tatúan cosas que son establecerse a sí mismos como los mejores, ¿no? Porque así lo quiso Dios y cosas así, esas parafernalias en donde ya justifican su condición sobre la preponderancia de la guerra y cómo ejecutar sobre las condiciones de la guerra, y se justifican en aquello que es celestial, por así decirlo. Sí, en donde justamente la premisa que estamos tratando de entender, si todos somos iguales, pues se desvirtúa a través del capitalismo. Luego tenemos otras propuestas, ahora sí, del socialismo, y ahora sí, estaba citando a Zizek en el libro de Trotsky. Ajá. Sí, es una revisión sobre... De hecho, aquí te lo paso para que... Adelante. Es muy importante observarlo. Déjame ver. Dice, más de una vez se nos ha acusado de haber practicado la dictadura del partido en lugar de la dictadura de los soviets. Sí, sobre ese proceso, en teoría, de socialismo para luego, como algo temporal para la transición hacia la dictadura del proletariado y el comunismo. Y sin embargo, es evidente que en esa época Es precisamente el Estado despojó. Sí, Trotsky observa que el Estado hizo la sustitución del capitalista, del empresario, en vez de que el empresario o el capitalista se beneficiara del trabajo de los explotados, ahora era el Estado el que se beneficiaba del valor de los explotados. Y esto lo llevó a cabo o lo ejecutó con el ejército. Sí, no había forma de no trabajar, ¿eh? Es decir, por ley tenían que trabajar. En ese beneficio constituido de la explotación de la fuerza de trabajo, los generadores de valor, se le transmitió a los soviets, es decir, a los representantes del pueblo que pudieran determinar y autodeterminarse. Sin embargo, justo como lo que planteaba, o ahí vino la escisión entre lo que son los pensamientos del anarquistas y marxistas anarquistas con Bakunin, en donde Bakunin planteaba que era demasiado ideal pensar que un sujeto al llegar al poder no se obnubilara por este mismo y tiranizara a los demás. Entonces Bakunin se lo protestaba a Marx, que no lo observaba como una condición posible, que era muy ideal. Y sin embargo también el anarquismo no se llegó a consolidar de una manera pues, en la que la podamos ver en práctica. Sí, en la internacional pues justo hubo esa decisión entre Marx y Bakunin, y al final pues el mismo anarquismo, bueno, ahorita se está debatiendo esos principios con los que lograron el sindicalismo y demás, pues se están viniendo abajo en muchos de los países justamente que están tomando los ultraderecha. Y luego también tenemos otras propuestas que muchos analistas se preguntan, ¿y cómo es posible que, por ejemplo, China, con su capitalismo de Estado, haya sacado de la pobreza a tantas personas? Y hay una manera, claro, siendo superfluos, pero no metiéndonos a un análisis profundo, pero es muy sencillo observar un fenómeno muy práctico. Si tenían una cantidad bastante amplia de campesinos, los especializaron en una condición industrial específica. Sí, tecnológica. Es decir, la riqueza, la gran ventaja de China sobre de otros países a comparación, me refiero, es precisamente que ellos ya tenían la mano de obra, solo era cualificarla y especializarla para, en vez de explotarlos en el cultivo,
como campesinos, como claro. campesinos, Sí. pues entonces los ponían a trabajar con la nueva tecnología que se trajeron del exterior para que construyeran la tecnología, se especializaban en la tecnología. Entonces, lo que llaman como el gran fenómeno chino, ¿no? De cómo se convirtió en un país muy rico, pues se debe precisamente a que pues ya tenían la mano de obra. Sí, es decir, es uno de los países con mayor población en el mundo. La clave fue capacitar a su gente, elevar su nivel, en vez de ser campesinos, ser especialistas en industria tecnológica, y pues se llevó a cabo. Claro, se dice fácil, no es tan sencillo, hay muchas otras condiciones. Y miren, tenemos a Tienito por acá. Déjenme. Hola, mi amor. Ahora lo voy a poner al revés. Ahorita viene Rududu. Circunstancias que son muy particulares, pero que de igual manera no nos llevan a un mecanismo en el que un funcionario en el gobierno chino probablemente no tenga su equivalencia como en un empresario, como en el caso de Jack Ma, el fundador de Alibaba. Sin embargo, pues, ¿qué podríamos decir con respecto de un ingeniero o con respecto de un predicador de la frontera con Mongolia o con la Unión Soviética, bueno, la Rusia actualmente? Es decir, sus diferencias son enormes. Y no solo de otro tipo, sino hay diferencias materiales muy concretas. Y es el caso muy interesante, por ejemplo, hubo un caso de un capitán que fue muy sonado, en donde entraron en un naufragio y este capitán hizo su cuenta con los alimentos que habían logrado salvar en la lancha, cuánto tardarían en probablemente llegar a algún sitio, porque pues estaban en medio de lo desconocido, hacia un sitio en donde pudieran pues volver a tener alimentos, bienestar, etcétera, ser salvados. Y entonces llegó a la conclusión de que no podían realmente tener las posibilidades de sobrevivir. Y entonces también a su vez determinó cuántas de los tripulantes de la lancha debían de prescindirse de ellos para poder sobrevivir con respecto a los viáticos que tenían y garantizar que la mayoría sobreviviera. Y por supuesto, de alguna manera, ya mi amor, las condiciones que establecieron es que algunas personas no podían vivir más tiempo con ellos, es decir, los tendrían que soltar o encontraron alguna forma de deshacerse de ellos. Aquí el problema es anticiparse quizás a las condiciones. Hay incluso teorías como la teoría del caos, ad hoc para llevar a cabo el control o la previsión del clima y otros fenómenos, por la cantidad de variables que tienen estos fenómenos y también por la condición que tienen en que cada uno de ellos puede impactar de manera exponencial en el modelo. Y es el caso, el capitán pues se anticipó y fueron salvados, pero ya habían matado a los otros o no sé si los habían echado al mar, etcétera, etcétera, ya no me acuerdo, pero es una historia que está documentada, es real. Gracias, mi amor. Y pues estamos en lo del capitán. Sí,
Bueno, es muy interesante y observar, porque, bueno, la figura del capitán se apropia de ser autoridad sobre de los otros, de los demás. Y entonces se toma él mismo la posibilidad de decidir, por supuesto, él salvando su condición de integridad, porque él, dado que es el capitán, pues si lo sacrificaran a él, nadie sobrevive, claro. teóricamente. Sí, entonces él tiene su privilegio. Él tiene su privilegio, su lugar ya asegurado, ¿no? Dentro de los vivos. Porque ese es el punto. Es decir, dentro de una instancia en la cual se plantea la igualdad como una especie de máxima que prepondera, pues ya llevada a la práctica observamos que es una idealización, es decir, iguales en qué. Y en ese sentido, pues el capitán se disponía a él mismo tener la autoridad para decidir quién iba a ser de alguna manera despojado del privilegio de tener la vida y poder salvarse hasta encontrar algún lugar donde pudieran llegar. Uy. Está tosiendo Etienito. Sí. Y es un poco... y es precisamente esa condición de cómo se observa la igualdad, es decir, desde qué punto lo estamos observando. Aquí ya transitamos por observarlo desde un punto. Bueno, es como material. En México, justamente, en algún momento dado de su historia, en la prerrevolución, hay una obra muy buena de Turner. Sí, tiene todo. México Bárbaro se llama, en donde plantea, bueno, por ahí la tienes, ¿no? Sí, espérame. ¿Qué te informa? Plantea, bueno, de manera documental muy interesante, cómo se llevaron a cabo todas las condiciones de sometimiento sobre de los migrantes, incluso, que venían. Bueno, y particularmente de las gentes del norte de México, Bueno, por de los originarios, grupos originarios como los yaquis, los rarámuris, en donde los sometían a una especie de esclavitud, junto con los inmigrantes, por supuesto, porque ese es el punto. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Hay un poema, y ahorita que tocaste los inmigrantes, nos lo comentas, por ahí lo tienes, ¿no? De Mejía. Ernesto Mejía Sánchez. Bueno, ese fue muy rápido, a lo mejor. Un poquito como con ganas de que lo veamos, porque así como que le van a tener que pausar. Gracias, mi amor. A ver. Se llama El extranjero. Qué maravilla. Dice: estuve entre los míos y los míos no me conocieron. Procuraron borrarme y oscurecerme, me quisieron negar el breve amor del mundo, el corazón libre y abundoso. Familia, yo os odio, como al espejo que me refleja deforme o engañado. Familia, vuestra felicidad está hecha de halago y de silencio, dulzura y cobardía. Mi alma se afiló con vuestro roce, pero no pudo alumbraros con su luz. Yo me alcé con mi amor contra toda tiranía. Me robé una criatura, amada e imperfecta como la patria. Desde hoy, en parte alguna soy extranjero. Yo la recibí opaca y deslucida, pero la frotaré con mi alma para que brille, para verme al fin como soy. Sé que soy un mendigo. A los 30 años de mi edad, orgulloso como un mendigo, pobre pero libre. Bueno, y esto es muy poderoso al final. El anhelo de la libertad es una condición que todos buscamos, pero
el extranjero, el inmigrante es despojado de sus libertades. En Europa ya los inmigrantes propiamente los van a devolver, los van a confinar hasta 2 años, luego a devolver a un país que ni es el suyo. Además de que en el Inter pues les despojan de cualquier condición humana. Entonces sus derechos humanos, ¿dónde quedan? Pues es que hay unos humanos más iguales que otros. Creo que eso viene en un libro. Lo reviso porque son interesantes. Ya no me acuerdo, hace tiempo ya los leí. Bueno, entonces seguimos por el camino de las equivalencias, de las igualdades. ¿Será posible todos somos iguales o esta premisa no se puede llevar a cabo? Entonces, intentémoslo. Ahora tenemos, por ejemplo, de las ideologías o de los dogmas, las religiones, por ejemplo. Y ese es un caso interesante. En las religiones, particularmente la cristiana, fíjense cómo las que son judeocristianas, propiamente ya existían desde hace mucho tiempo las trinidades. O sea, adelante, es adelante. cuando se lo acoge la religión, lo plantea solo una vez y de ahí se agarran para cimentarlo como la base pilar de toda su enarbolación, pues de poder hasta cierto punto, en donde es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde incluso se excluye la figura de la mujer, porque entonces se sustituye por el Espíritu Santo, que simbólicamente es el amor, ¿no? Pero a la mujer la despojan completamente de formar parte de esa estructura, como si lo era incluso, digamos, dentro de la estructura. Por ejemplo, la egipcia en Isis, Osiris y Horus. Isis, Osiris. Sí. Que nada más, como he dicho, sea de paso, es el padre sin genitalidad, porque solo tuvo un hijo, y no hay que olvidar que a Osiris, los osirios, pues justamente le cortan el miembro, y es lo único que Isis no encuentra. Claro, sí. Y entonces lo vuelve a reunificar. Pero sin la virilidad que se lega en el hijo. Eso es, porque es su unigénito. Es decir, si les parece algo relacionado con algo conocido, no se lo crean. Pura coincidencia. Miles de años antes, ¿verdad? Pero su hijo unigénito, Horus, justamente es la potencia y es lo que no tiene el padre. Pero ahí sí había la madre, había la mujer, en donde en la propuesta patriarcal, tendríamos que decir, de las propuestas particularmente cristianas, pues ya es despojado. Ya no existe la mujer como tal. Y como dice Rudu, se transforma en el amor, un amor fraternal entre un humano y otro, según el mismo Zizek, en una entrevista que plantea que su gran Chesterton, incluso interesantemente, ahí se vuelve el hijo ateo Y por un instante, según Chesterton, y juzga al padre y le dice: ¿por qué me has abandonado? Es decir, el padre, en tanto creador, como tal, como la entidad creadora, pues se le tiene en un pedestal, y por esa razón nosotros tampoco celebramos el Día del Padre, así como no el Día de la Madre, pero eso ya hicimos un podcast particularmente, tiene sus razones muy específicas. En el Día del Padre, pues tampoco lo celebramos, porque justo, no como lo plantean, porque justo es enaltecer la figura del padre y por ende el patriarcado. Entonces tenemos aquí que, por ejemplo, ustedes se acordarán de la obra de Mary Shelley, El moderno Prometeo.
Frankenstein. Frankenstein, exactamente. Frankenstein. En donde el sujeto, el doctor, Bueno, sí, eso es fantástico porque el doctor, que es Frankenstein, tiene a su creación, la crea, ¿no? A su criatura. Pero está completamente despojado la madre de esa analogía, bueno, de esa historia, de esa narración. Ya propiamente hablando, pues no hay madre ahí, no cabe otra. así es. Entonces, sucede como lo que plantea, lo que referenciamos hace rato de Sisek, es decir, es la criatura la que va juzgando a su creador, al padre. Sin embargo, si somos muy escrupulosos al revisar ese aspecto, podemos también hacer referencia a Aldous Huxley con El Mundo Feliz, su utopía, ¿no? En donde los hijos nacen a partir de probetas, excluyendo la figura maternal, como participantes de esa creación. Y aquí es donde podemos observar una condición muy interesante. Cómo todos sí nos relacionamos a partir de ser hijos. Porque estamos de acuerdo, no todos somos padres, no todos somos madres, pero todos somos hijos. Claro, en ese sentido es algo interesante lo que dices. Somos el legado de ese gran sacrificio que formó y forjó la historia. Somos ese resultado, somos esa generación. El resultado. Ese resultado. Y muy importante, ¿eh? Los hijos, a diferencia de los padres, son ese legado que fue, que es y por haber, como Saramago lo planteaba en su libro. Los habidos, los presentes y los por haber. Sí, de todos los nombres. ¿El libro es en todos los nombres? Sí, exacto. Sí, en el registro civil, donde dice que de su jefe se sabe todos los nombres, todas las combinaciones posibles, las habidas, las presentes y las por haber. Pues así, el hijo es el legado de lo por haber. En definitiva, no es el padre. No. Porque precisamente como referenciamos un poco a lo sirio, él legó su potencia, por así decirlo, al hijo. Legó ese futuro promisorio, incierto sí, pero promisorio, en el cual, por supuesto, él hace ese regalo, ese sacrificio para tener un porvenir. Así como en la obra de Tarkovsky, El sacrificio, muy conveniente, por supuesto. Es bellísimo cómo lo trata él, porque es el sacrificio, el padre le lega al hijo la palabra, la voz y la libertad, con el árbol simbólicamente la libertad. Y el padre la pierde, así como también en obras como El Monte Fuji con Kawabata, el padre agonizante le lega de alguna manera la palabra, tanto escrita como hablada, a la hija. Y es la hija la que se pregunta y se introyecta al padre, se convierte en él, porque así lo hace, lo convierte en futuro. La que se pregunta si ese pasado que no nos pertenece ahora a quienes lo narramos. Son los hijos los que narran de alguna manera, y los que, aunque no lo narren, son el resultado de todo ese legado histórico que nos conforma ahora. Sí, incluso bien decías en la obra de Tarkovsky, le encarga el árbol, que si recordamos, Charles Pichon, en su obra de Historia de los Mitos, plantea que el árbol es la representación del todo.
Sí, ay, sí, de cierto. todos los dioses que el hombre y las combinaciones de las eras que el hombre pueda crear. Entonces, si lo que se necesita es a veces perder la virtud o renunciar a la libertad, hay una obra muy bella también De Vittorio De Sica, el ladrón de bicicletas. Bueno, en donde, qué maravilloso, ahí en todo su esplendor, podemos observar cómo el padre, de alguna manera, pierde la libertad, pierde la bicicleta. Y entonces, al intentar obtenerla de maneras, poco... Pues igual que a él le sucedió, que se la robaron, él la trata de robar. Claro, él trata de robar la bicicleta. Sin virtud, digamos. Pierde la virtud. Claro. Y la pierde frente al hijo. Y es el padre el que de alguna manera... Queda exhibido, se abre ante el hijo. Porque ese es el punto, el hijo lo observa. Y es quien lo juzga, al final de cuentas. Pero también es el que recibe el regalo de ese sacrificio. Sí, porque, y además el hijo lo salva, porque gracias al hijo, justamente el padre no lo linchan o no lo llevan a la cárcel, lo perdona la muchedumbre. Entonces, aparentemente el padre pierde la virtud de la honestidad al robar la bicicleta, pero lo que gana es la esperanza, la virtud de la esperanza que está depositada en el hijo, y el hijo la fe, a pesar de todo, de tiempos mejores. Entonces, podríamos decir, ¿cómo es que todos somos iguales? ¿De qué forma podemos ser todos iguales? Todos somos hijos. Todos los que somos, por lo mientras, somos hijos. En tanto no sea así, que no sabemos si en un futuro no sea así. ¿Quién sabe si pueda suceder? pero aún la condición propuesta por Huxley, como bien decías, en su mundo feliz, la verdad es que lo que sería el padre sería, es decir, el creador, pues sería el Estado, o los científicos, o la tecnología, o como la de Blade Runner, el creador pues de los androides. Es decir, esos son los padres, vamos, padres y madres. Pero hasta los padres son hijos de alguna manera también. Ese es el punto. Los padres son resultado de algo anterior. Entonces, por conclusión, todos somos iguales. ¿En qué punto? En que somos hijos. Por lo tanto, nosotros celebramos en ese día. Claro, eso es lo que, digamos, deberíamos celebrar. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero nosotros lo que hacemos es celebramos a los hijos. Ellos son lo más bello, lo que nos da la esperanza. Bonita tarde. Bonita.